Ese día, mientras el cielo se oscurecía a plena tarde y la tierra temblaba bajo los pies de una multitud furiosa, un hombre se acercó a la cruz. No era un discípulo. No era un fariseo. Era un soldado romano. Uno más entre tantos, pero el suyo no sería un hombre cualquiera. Porque ese hombre cometería un acto tan sombrío que las leyendas aseguran jamás halló descanso. Ni en esta vida, ni en la otra. Su historia fue enterrada. Silenciada. Prohibida. Y hasta hoy, pocos se atreven a contarla. Era el mediodía, pero el sol se había ocultado. Una extraña penumbra cubría Jerusalén. Las piedras del suelo vibraban levemente, como si la misma tierra rechazara lo que estaba a punto de ocurrir. 3 cruces se alzaban sobre el Gólgota, pero en el centro estaba él. Jesús de Nazaret. El hombre al que los sabios temían y al que el pueblo llamaba Mesías. La multitud era un caos de insultos, burlas y lágrimas. Sacerdotes satisfechos, madres desgarradas y soldados aburridos, esperando la orden final. Entre esos soldados, uno destacaba. Cayo Casio Longinos. Un legionario veterano, endurecido por años de guerra, acostumbrado a ver morir hombres. Pero ese día, su mirada era distinta. No de odio, sino de temor. De incomodidad, como si supiera que aquel condenado no era un hombre común. Los relatos cuentan que Longinos sostenía una lanza afilada, la lancea romana, arma de precisión letal. Su orden era asegurarse de que los crucificados estuvieran muertos antes del anochecer. Pero algo en su interior le decía que aquella no era una ejecución ordinaria. Dicen los evangelios apócrifos que de la herida brotó sangre y agua. Una señal divina. Pero cuando esa sangre salpicó el rostro de Longinos, sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si hubiese visto más allá de este mundo. Cayó de rodillas, tembloroso. Sus manos sangraban. Y una voz en su mente, que nadie más oyó, le susurró. Maldito serás, errante entre los vivos y los muertos. Desde ese momento, el soldado romano jamás volvió a ser el mismo. Ante sus ojos, en cuestión de segundos, vio pasar toda su vida, y más allá. Vio su propia muerte. Vio su cadáver siendo devorado por los cuervos. Vio su nombre maldito en pergaminos polvorientos, y vio siglos después, hombres hablando de él como el soldado que había herido al Hijo de Dios. Escuchó un canto de voces antiguas, condenándolo eternamente. Errante vagarás, sombra entre los hombres, sin descanso ni sepultura. Sus compañeros vieron cómo Longinos retrocedía, con el rostro desfigurado de horror. Sus labios temblaban. Gritó cosas que nadie entendió. Habló en lenguas extrañas. Su piel palideció al instante, como si la vida lo hubiera abandonado, pero su cuerpo se negara a morir. El cielo se partió en 2. La tierra tembló. Y desde entonces, cuenta la leyenda que Longinos jamás volvió a dormir una noche completa. Que huía de su sombra. Que donde iba, los perros aullaban y los niños lloraban. Que sus ojos jamás volvieron a ser normales. Los más osados decían que en su mirada había un reflejo perpetuo del Gólgota, de aquella cruz, y de un rostro sangrante que lo observaba en la penumbra. Nadie sabe si su alma halló descanso. Algunos creen que su maldición sigue vagando. Otros juran que su espíritu atormentado se aparece en los lugares donde se blasfema contra Dios, con la misma lanza ensangrentada, buscando expiar un pecado imposible de lavar. Aquel soldado romano no solo marcó la historia, sino que dejó escrita su condena en la eternidad. Longinos, el soldado maldito, dejó de ser un hombre común. En las noches, mientras los demás dormían, él escuchaba lamentos. En cada sombra, en cada rincón oscuro, veía figuras espectrales con rostros desfigurados que lo observaban, susurrando su nombre. Longinos, el condenado, el asesino del santo. Algunos relatos antiguos aseguran que dondequiera que Longinos caminaba, la tierra se agrietaba a su paso. Las aves caían muertas del cielo. Los perros aullaban a la luna. Y las personas decían que sus ojos, alguna vez humanos, ahora brillaban como brasas en la oscuridad. Se dice que intentó quitarse la vida. Pero ningún hierro podía atravesar su carne. Ningún veneno surtía efecto. Y el sueño le fue negado. Monjes del siglo IV relataron haberlo visto en las catacumbas de Roma, cubierto con harapos, con la misma lanza oxidada en mano, repitiendo una frase en latín antiguo.
errantis anima, nullum quietem inveniet. El alma errante jamás hallará descanso. En tiempos de peste y guerra, una figura encapuchada, con ojos incandescentes, aparecía entre los cadáveres, siempre portando una lanza. Y donde Longino se presentaba, la muerte multiplicaba su furia. Cruzó los desiertos de Siria, los valles oscuros de Anatolia, las montañas olvidadas de Armenia, siempre huyendo, siempre maldito. Y que a cada siglo, su rostro cambiaba, pero sus ojos seguían brillando con el mismo horror de aquella tarde en el Gólgota. Incluso se cuenta que en 1917, durante la Gran Guerra, un soldado francés moribundo juró haber visto a un hombre vestido con armadura romana, con una lanza oxidada, caminando entre las trincheras, recogiendo las almas de los condenados. Los teólogos más atrevidos aseguran que Longinos jamás murió, que su castigo fue vagar hasta el día del juicio final y que será testigo obligado de la caída de Roma, la llegada del anticristo y la apertura del último sello del Apocalipsis. Una maldición eterna por haber atravesado el costado del Hijo de Dios. Después de aquel día, tras ver al cielo oscurecerse y la tierra temblar, Longino supo que había cometido el acto más oscuro jamás registrado en la historia. Esa misma noche huyó de Jerusalén, como un espectro, sin rumbo, sin destino, solo con la lanza ensangrentada en la mano. Abandonó su rango, su armadura y su nombre. Pero no pudo abandonar su condena. Cada atardecer, Longinos alzaba la vista, y allí estaba la cruz, flotando, inamovible, como un recordatorio eterno de su condena. Se cuenta que gritaba al cielo, suplicando perdón, pero solo recibía silencio y visiones de su propio rostro descompuesto, reflejado en los charcos de agua estancada. Nadie lo quiso. Nadie lo escuchó. Y en cada pueblo que pisaba, las madres escondían a sus hijos. Los perros huían. Y los ancianos murmuraban que aquel hombre era portador de una maldición imposible de romper. Su único consuelo era el sonido del viento y los recuerdos que lo torturaban noche tras noche. Se decía que dormía abrazado a la lanza, porque sin ella, su cuerpo se debilitaba, como si aquella arma ya fuera parte de su maldito destino. Así, año tras año, siglo tras siglo, el errante Longino siguió caminando por tierras desconocidas, cargando una condena escrita en sangre. Longinos jamás descansó. Desde el instante en que la sangre de Jesús tocó su lanza, su destino quedó sellado. Se convirtió en un condenado errante, incapaz de hallar refugio ni paz, ni entre los hombres, ni entre los muertos. Quizá, el verdadero castigo de Longinos no fue la muerte. Fue recordar, una y otra vez, el instante en que perforó al Hijo de Dios. Vivir condenado a escuchar en su mente las últimas palabras del crucificado. A vagar por siempre bajo el mismo cielo que una vez oscureció para sellar su destino. Y ahora dime, ¿crees que esa historia terminó? Porque hay quienes afirman que Longinos aún camina entre nosotros. Que cuando las guerras comienzan y las tormentas caen sobre la tierra, su sombra se desliza silenciosa, recordando a los hombres que nadie, absolutamente nadie, escapa a su destino. Porque si la condena de Longinos fue eterna, ¿cuántos más cargarán una cruz sin saberlo? Si esta historia te heló la sangre, suscríbete ahora mismo. Aquí desenterramos las verdades que otros no se atreven a contar, las leyendas prohibidas que la historia quiso sepultar. Dale like si quieres más relatos como este. Activa la campana, porque las próximas historias serán aún más oscuras y quizá más reales de lo que imaginas. Y déjame en los comentarios. Yo también escuché su nombre. Si tú, como yo, sabes que hay cosas que jamás mueren. Nos vemos en el próximo video. Si es que nos lo permiten.